creé toda una realidad del otro lado que no la puedo integrar si no la vivo también. ¿Sí? Tengo que inevitablemente seguir el transcurso a la inversa para enfrentarme de frente con todo lo que he creado opuesto a lo que observé. ¿Se entiende? Porque es la única forma de integrar para trascender después. Entonces, si yo aquí creé una maestría, aquí va a haber alumnado. ¿Se entiende? Si yo aquí fui asesino, aquí voy a ser asesinado. ¿Se entiende? Entonces, a esto le llaman ley de karma. Pero no es en sí karma o destino, sino que es simplemente un cálculo matemático en el cual, cuando genero una fuerza hacia un punto, esa misma fuerza me va a devolver a la misma distancia del lado opuesto. La ley del péndulo, ¿sí? Ley de equilibrio. ¿Se entiende? ¿Sí? La ley de equilibrio. Entonces, imagínense que cada vida es uno de estos aros infinitos que va pasando por el toroide. Que el toroide son millones y millones y millones de esos infinitos, ¿sí? En el cual, cuando trasciendo lo que hago, en lugar de seguir el ciclo que decía, que es el círculo y el círculo, en el cual me encuentro una y otra vez con lo mismo, lo que hago aquí es pasar a otra realidad, en otra dimensión, y a otra, ¿sí? ¿Se entiende? Eso va generando el toroide. Y fíjense, no estoy subiendo de nivel, sino también el tema del tiempo. Deja de ser lineal el tiempo acá. Es circular, se mueve. Ahora voy, se mueve constantemente. Y como se mueve constantemente, y todo lo que está sucediendo en intención del futuro genera una condición del pasado. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Toda intención de lo que voy a vivir inevitablemente crea el opuesto en el pasado. Significa que todo lo que creemos que es una vida pasada no pasó, está pasando. Y todo lo que creemos que es futuro y no pasó, está pasando. ¿Sí? Por lo tanto, todas las líneas del tiempo son paralelas. Por eso se llama universo paralelo, dimensiones paralelas. En las dimensiones paralelas yo puedo circular en esta dirección y ver cosas que no tienen ningún sentido. ¿Sí? Si voy en esta dirección, tiene una lógica. Si voy así, no tiene ninguna lógica. De repente estoy en una situación en la Edad Media, me están decapitando en la Edad Media, porque dije que la Tierra gira alrededor del Sol. ¿Sí? Y de repente acá estoy en una nave espacial viajando al Sol, ¿no? Y digo, o sea, es un trauma enorme, por eso no aconsejo viajar así. Es mejor viajar con el flujo del universo y no en contra de la corriente, porque nos podemos marear bastante. Pero podemos saltar de un tiempo y una dimensión a otra. Sí, ya voy. No, no tiene nada que ver, porque para estar en la octava dimensión, yo solo tengo noción de que todos los tiempos pasan aquí ahora, pero no sé cómo vivirlo. ¿Se entiende? Entonces, tú tienes el conocimiento de cómo vivirlo, pero ellos no. Ellos tienen el conocimiento de lo que es, pero no de cómo se vive. ¿Se entiende? Entonces, la tercera dimensión tiene una inteligencia que el octavo no tiene. El octavo tiene, ¿sí? Es esto, es como decir, el profesor de la universidad es más sabio que el profesor de la primaria, y es más sabio que el alumno del profesor de la primaria, es relativo. A lo mejor el profesor de la universidad estudió un montón, pero es un tonto, ¿no? Y el alumno es un sabio, pero no estudió nada, ¿no? Entonces es relativo. Eso es lo que tiene. Las dimensiones no ponen jerarquía de conocimiento ni de sabiduría. Es simplemente perspectivas de realidades. Sí. El ejemplo que diste del asesino, Sí. el asesino después, ¿es necesariamente la misma persona o no necesariamente tiene que ser la misma persona que se cobra la vida? No, no tiene por qué ser la misma persona. ¿Por qué? Porque como el universo es todo,
nos movemos en grupos por resonancia. Por ejemplo, tú puedes tener 1 millón de almas en resonancia con tu proceso, ¿sí? Que eran todas las almas conocidas de tu familia, lo que sea. Entonces, como grupo álmico, todos están en la misma sintonía. Por lo tanto, uno de ellos puede que viva esa situación porque yo no estoy pudiendo vivirla y la vive por mí, que es exactamente lo mismo, ¿sí? Es por grupos. Bueno, entonces, y ahora llegamos a la dimensión más difícil de todas. ¿Cuál es? 9. La nueva. La novena dimensión. La novena dimensión otra vez se vuelve a posicionar ¿dónde? En el centro. La novena dimensión está otra vez en el mismo lugar que la 1 y la séptima. Por lo tanto, 1, 7 y 9 son códigos de divinidad. Son códigos de observación del ser. La dimensión número 9 es el todo y la nada. La dimensión número 9 es la divinidad, Dios, como le quieran decir, los nombres que le quieran poner, ¿sí? Es la esencia de todo. Es la fuerza que nos impulsa, que nos mueve y que nos atrae. ¿Qué otra cosa en la naturaleza funciona así? Que te es decir, a la madre. Por lo tanto, cuando decimos vamos al Padre, hablamos de ir al Espíritu. Cuando vamos a la Madre Divina, vamos al alma, que es el centro. ¿Por qué vamos al Padre? Porque estamos tan enterrados en el Hijo, sumergidos en el barro del Hijo. Barro, en la antigüedad se decía Adán. Como estamos metidos en el barro, creemos que la única forma de salirnos del barro es ir al Padre. Entonces le llamamos Dios Padre, ¿sí? Dios Padre, volver a ti, volver al origen, volver a la casa de Dios, a la casa del Padre. Pero cuando lleguemos al Padre, que eso pasa en todos los planos, nos va a decir la que manda es la madre. Así que váyase por el medio. ¿Sí? No, inevitablemente nos va a decir hay que volver a la madre. ¿Está? Ese es el... ¿Qué pasa? Hola. Sí, porque si no va a ser interferencia. Entonces, ¿esto qué significa? Esto nos lleva a entender también de que nosotros surgimos del alma, creamos el espíritu para ir al cuerpo a través del alma, y el cuerpo tiene que usar el alma para volver al espíritu, que inevitablemente vuelve al alma. Es un ciclo. ¿Cuál es más importante? Ninguno, ¿sí? Los tres son igual de importantes. La Sagrada Trinidad no tiene uno más importante que el otro. Son los tres inevitables. ¿Y esto qué significa? Que el espíritu y el alma no tienen sentido sin el cuerpo. Estamos viviendo un aspecto que los otros no pueden todavía experimentar. ¿Sí? Bueno, entonces, el objetivo no es ir al espíritu. Es que vivir el espíritu plenamente en el cuerpo. Y no es ir al alma. Es que el alma se convierta en el nexo entre el espíritu y el cuerpo. Y Padre. ¿Sí? Entonces, el Padre, la matriz y el hilo. Fíjense que lo que nos está hablando de la misma palabra de la Sagrada Trinidad en español, concretamente, es que, en latín, perdón, es que el universo nos creó a nosotros a imagen y semejanza. ¿Sí?
es decir, el padre, el hijo, la madre, surgen a imagen y semejanza. Pero ¿cuál es la imagen y semejanza? Es el patrón geométrico, la esto que me conecta, que me permite ver esto de acá, es la onda de frecuencia. Es decir, que el universo, para poder observarse fuera y abrir los ojos, tiene que cantar para generar una conexión. Entonces hace Om. Pero nosotros lo conocemos como el Om, pero en realidad es una onda de frecuencia. ¿Sí? Que va generando diferentes vibraciones. Esas vibraciones generan una perspectiva, ¿sí? Aquí aparece la energía o la luz, y aquí aparece la oscuridad en su proyección, ¿sí? Luz y oscuridad a partir de las ondas de frecuencia. Frecuencia genera energía. Ondas de frecuencia bajada a plano físico se llama ADN. Y el ADN es el hijo entre el padre y la madre. ¿Sí? Ahora, el padre es la luz y la madre la oscuridad. Pero yo tengo que estar en el centro, donde me voy a dar cuenta de que la luz me guía y la madre me contiene. Esa es la estructura básica de entender del universo, que la oscuridad y lo negativo no es malo, es lo que me contiene, ¿sí? Lo que me abraza por detrás para que me sienta protegido. ¿Qué sucede? Si yo me obnubilo, me vuelvo loco por seguir la luz, porque quiero ser un iluminado, ¿sí? Me voy a salir del centro. Y si me salgo del centro y me acerco a la luz, que es un foco de luz al que me acerco, esto es una balanza. No buscamos la luz ni buscamos la oscuridad. ¿En qué momento la oscuridad se vuelve lo que nosotros creemos que es la oscuridad? En el momento en que la ignoramos tanto que de repente yo me quedo solo en un rincón y todo el espacio está oscuro. En ese momento tengo miedo porque me salí de mi centro y no estoy en equilibrio, y por lo tanto creo que solo esa luz me va a dar tranquilidad. Cuando yo me giro, enfrento a la oscuridad y me doy cuenta de que la oscuridad fue quien me creó, fue quien me gestó, fue quien me dio este cuerpo y esta forma, me acerco a la oscuridad, la honro, amo, agradezco, me pongo en el centro y vuelve a equilibrio. Equilibrio, no es ni la luz ni la oscuridad. ¿Sí? Esto para tener en cuenta de que cuando vayamos después a transformar nuestra realidad, tenemos que ponernos en el centro y observar nuestra oscuridad y nuestra luz por igual, en la misma fuerza. Bueno, Sarat, mira, esa es la intención. Entonces, dimensiones son solo perspectivas de esta realidad, ¿sí? Es lo único que hay, que existe. Todo lo demás son simplemente, todo lo que existe madre, padre. Pero cuando tenemos que ir a la octava dimensión, es decir, cuando del 1 hicimos todo el proceso del 5 y el 6 para afuera, para adentro, llegamos a la séptima dimensión, esto que hace que el 1 y el 7 se proyecten en 8, por lo tanto se multiplican, creando un cubo. Tenemos esta otra parte acá. ¿Sí? ¿Lo ven? Bueno, esa estructura es la estructura básica del universo. Hay muchas estructuras básicas, pero concretamente, fíjense esta de acá. Esta estructura que está acá.
Ese punto de vista nos da un fractal constante. ¿Lo ven? Una y otra vez, ¿sí? Nos va a ir llevando a diferentes fractales una y otra vez, constantemente, en todo el universo. Entonces el cubo es la forma en la que todas las realidades y perspectivas del universo se empiezan a manifestar. Ahora, ¿desde qué punto de vista vemos el cubo? Lo podemos ver desde este punto de vista, desde este otro punto de vista, como vimos recién, o, que aquí tengo algo muy importante, esto de acá y esta estructura de acá, fíjense que crea un patrón geométrico muy importante. ¿A qué les parece? El universo se observa a través de esta geometría. Un ojo, ¿sí? La estructura geométrica del ojo viene de un cubo que se observa a sí mismo y lo que está fuera de sí. Entonces, uno observa lo que está dentro, otro observa lo que está afuera. Los dos tienen que enfocar para poder ver una realidad, ¿sí? Dualmente. Cuando cierro los ojos, lo veo con la integración. Es decir, ¿sí? La geometría está en todas las cosas. Somos una proyección de esa geometría, así que es muy fácil verlo cuando nos miramos al espejo. Todo está ahí. Ahora, hay otra perspectiva más, que es que el ojo se cierra y se observa a sí mismo. Es decir, que la dualidad se transforma en un único punto en el centro. Y esto es tomar un cubo y moverlo apenas para que surja esto. Esperen que no lo puedo hacer. Lo tengo que imaginar mejor. Ah, ya está. Ahí está. ¿Ven el cubo? ¿Todavía lo ven otra vez? Acá está una cara. Acá está la otra cara. ¿Sí? Ahora sí. Lo que hice fue cambiar la perspectiva para ver los puntos extremos. Todos los puntos extremos, que eran positivo o negativo, ahora son uno mismo. ¿Sí? Están todos alineados y se cruzan de un punto al otro y aparecen 6 planos de conciencia. ¿Sí? 6 planos de conciencia que se unen en uno solo. Ese único plano genera una rotación de todas las dimensiones, que nosotros lo vemos como la conocida estrella de David. Merkaba. Merkaba. ¿Sí? Y dentro tenemos otro más. Sí. Y si lo seguimos subdividiendo una y otra vez, tenemos más y más y más. Merkaba. Desde la célula más ínfima, desde el átomo más ínfimo hasta la estructura del universo, es un cubo que se puede ver de un punto de vista o de otro. ¿Sí? Ahora, ¿qué significa este punto de vista? Lo siguiente, que esto es lo que quería explicar. Vamos a borrar el Merkaba para que se pueda ver lo otro. Recordemos que esto es una estructura o forma de ver el universo. Es una perspectiva. Yo me coloco en una perspectiva y lo observo. ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo acá? Tengo 8 puntos, que son 4 de este lado, 4 de este otro lado, son 8, y uno que los conecta a todos. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tengo? Esto tiene que verlo multidimensionalmente, ¿no? Para afuera. Si no van a ver solo 6.
pero no son 6, son 8. Están los otros que están atrás y delante. Y uno que está en el centro, que es la 9. Entonces son 8 y 9. ¿Sí? ¿Vamos hasta ahí? Son 9 dimensiones en una misma estructura sostenida por 8 puntos de vista. ¿Está? Bueno, nosotros en nuestra vida, normalmente, vivimos dentro de este patrón. ¿Sí? Tenemos 6 puntos de vista diferentes, que son las 8 perspectivas del universo en 9 dimensiones. Nosotros durante nuestra vida solemos tener una estructura a través de eso. ¿Cuántos planetas? 9. Bueno, hay más ahora. ¿Eh? Hay más ahora. ¿Cuántos hay ahora? Olvídense de que se dijo que Platón no es más. ¿9 planetas? Bueno, en nuestro sistema tenemos 9 planetas, esferas, que nos están condicionando constantemente. Es decir, que si yo me coloco aquí en el centro, esto es mi carta natal. ¿Se entiende? Es decir, yo estoy en 9 dimensiones. Son las 9 perspectivas que me condicionan y hacen ser quien yo soy. ¿Sí? Ahí. Mi carta natal. Tenemos 9 planetas, en otros sistemas es diferente porque observan más puntos de vista que ahora los vamos a ver. Entonces, esta perspectiva de acá significa que yo estoy totalmente condicionado por 9 puntos de vista en 8 aspectos del tiempo-espacio en 6 direcciones. ¿Sí? Entonces, estoy totalmente condicionado con mi ser. Pero estoy condicionado si yo solo me dejo llevar por lo que está en toda esta estructura. ¿Sí? Esto se llama una octava de conciencia. ¿Por qué? Porque me estoy moviendo por 8 puntos de vista dentro del universo. Entonces se llama octava de conciencia. Uno es Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si. Ya, sí. No, sí. No, son 7 notas y una va al centro. ¿Sí? ¿Pero qué es esa otra 7? Es una octava. ¿Sí? ¿Qué significa? Que para el universo tenemos 6, fíjense, en 2 dimensiones tenemos 6 y 1. ¿Qué dimensiones? 7. En proyección, si lo vemos de otro punto de vista, son 8 y 9 en el centro. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí. Entonces, 9 y 7 son el centro del universo. Tenemos 7 notas. Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si. Y el otro Do es la octava. ¿Sí? Eso se llama octava. Por eso se llama, en la música es una octava. Nosotros siempre queremos seguir una octava superior, porque cuando terminamos en Si es como, falta algo ahí. ¿Sí? Esa es la geometría oculta del ser, en el que naturalmente queremos decir Do. ¿Sí? ¿Por qué? Porque queremos cambiar de punto de vista. Naturalmente la música es la que nos impulsa a cambiar nuestro punto de vista, la frecuencia. ¿Vamos hasta ahí? Entonces, en 2 dimensiones, que es la forma en que vemos la realidad hoy. ¿Por qué la vemos en 2 dimensiones? Porque leemos diarios, leemos un teléfono, vamos a la escuela, leemos libros, algunos, vemos películas, televisión, todo está basado en 2 dimensiones. Y como la educación está basada en 2 dimensiones, solo podemos ver las 7 notas musicales. Entonces, pero cuando yo observo la profundidad de esta geometría, me voy a dar cuenta de que hay 8, que se llama octavas. Y esa octava es cambiar de perspectiva. ¿Qué hace que cambie de perspectiva? Que en lugar de estar siempre acá, pueda colocarme en el lugar del otro. ¿Quién decía eso? Hace tiempo. Jesucristo, ¿no? Jesús, ama a tu prójimo como si fueras tú mismo, ¿no? O sea, es como ponerse en el lugar del otro, ¿sí? Ponerse en el lugar del otro. Entonces, ¿qué significa esto? Que yo siempre veo la realidad acá, pero ¿qué pasa si yo hago esto? De repente, toda la estructura se mueve conmigo y por lo tanto surge otra estructura más. ¿Sí?
Y si me pongo acá, Infinito. otra más. ¿A qué le suena esto? Es un fractal. ¿Y qué fractal concretamente? La flor de la vida. ¿Sí? La flor de la vida. La estructura de la flor de la vida. Entonces, ¿qué hice acá? Fue posicionarme en otra postura, observar otro punto de vista, y entonces lo que hice fue subir a una octava superior de conciencia. ¿Escucharon eso alguna vez? Sí. He escuchado por ahí que dicen, ¿qué es subir a una octava superior de conciencia? No es irse más alto y hacer así, ¿no? Hasta explotar. Cuando la octava superior es subir la escala vibracional, y esto es, o bajar la escala vibracional, y observarse desde un punto de vista diferente. Esto se llaman células madres, ¿sí? La célula madre es el patrón geométrico que conecta todo y es la flor de la vida. La flor de la vida contiene en sí todas las geometrías del universo, todos los ojos, úteros, todas las estructuras planetarias que hay en el universo surgen a partir de esto, de este cubo que pasa de una octava superior de conciencia una y otra vez, ¿sí? Observándose en diferentes perspectivas. A tanto que este único ser que se llama átomo, por ejemplo, o electrón, se conecta con un positivo y un negativo que llamamos neutrón y protón. El neutrón y el protón empiezan a girar sobre sí para conectarse con otro y genera una estructura molecular. La estructura molecular genera una cadena de aminoácidos, y los aminoácidos ADN, y el ADN una célula, y la célula un ser con muchas células, ¿sí? Y esos seres, esos animales, o ¿cómo se llama? Seres multicelulares, crean más variación. ¿Por qué? Porque despierta un potencial y dice, yo soy esto, entonces se convierte en un pez. Este dice, yo soy esto, y se convierte en un perro. Yo soy esto, y soy un árbol. Y se empieza a multiplicar hasta que tenemos planetas y millones de cosas que hoy las vemos acá, que todas parten solo de un punto de vista que se llama unidad. No existe. Solo un punto de vista. Entonces, esto también se llama matriz, ¿sí? La matriz es todo lo que nos envuelve y nos condiciona. Y el patrón es por donde vamos, ¿sí? La matriz es todo esto multiplicado por millones. Y el patrón es el que dice, hay 6 lugares por los que te puedes mover. U 8, depende de cómo quieran, en profundidad. Hay 6 caminos u 8 caminos. Tú eliges cuáles vas a tomar. No puedes saltarte el camino, ¿sí? A lo sumo se puede hacer un pequeño salto cuántico que genera esto, una esfera, ¿sí? ¿Cuándo doy el salto cuántico generando la esfera? Cuando me doy cuenta de que vivo en una matriz y no en un patrón. Entonces genero algo completo, ¿sí? Algo único. Entonces yo como esfera ya sé que no hay patrones, sino que yo soy todo. Y ahí puedo conectar a las otras partes de mí y empiezo a crear toda la estructura de lo que conocemos como la flor de la vida. ¿Sí? Etcétera, ¿no? Y aparecen todas las esferas, que son las células, que son las que ven el completo. Entonces aparece la madre del patrón, aparece la forma de la madre. Teniendo en cuenta esto, toda la estructura del universo se mueve en patrones geométricos, en estructuras de geometría, y por lo tanto todos los seres tenemos 9 niveles en octavas de vibración, que para que encontremos el centro y el equilibrio, inevitablemente tenemos que
observarlos a todos esos puntos. Y todos esos puntos son pasar las 8 cuerdas de cada esfera por los 9 niveles, es decir, 9 por 8 igual a 72. ¿Escucharon los 72 nombres de Dios de la Kabbalah? ¿Sí? Los 72 nombres de Dios son en realidad 9 por 8, es decir, 9 octavas de conciencia. ¿Sí? Eso genera la estructura del ser. Son los 72 puntos de vista desde los cuales el ser se observa a sí mismo. ¿Desde dónde? Hacia afuera y hacia adentro, en positivo y en negativo. Por lo tanto, 72 por 2. Adentro y afuera. Igual a 144. ¿Conocen ese número? Que decían 144 serán los que van a salvar el mundo. Eso es una forma de interpretarlo, ¿sí? No son 144 iluminados, sino que es la frecuencia 144 la que unifica exterior e interior de las 9 octavas de conciencia que conforman toda la realidad. Y todo eso con música. ¿Cómo? Cantando, simplemente. Todas las músicas, todos los cantos, lo que hacen es la oración, la meditación a través del sonido, ¿sí? Cualquier tipo de oración, en cualquier idioma, cualquier mantra que repito constantemente. Encontrar el equilibrio del 9 por 8, 72, 144 de la flor de la vida. ¿Sí? Entonces, observando esta estructura, esta realidad, nos vamos a dar cuenta de que no solo esta estructura está afuera, sino dentro. Por eso, cuando queremos transformar el mundo, inevitablemente el mundo nos va a pedir que transformemos nuestras células. ¿Sí? ¿Y cómo se hace eso? A través de el Merkabah, conocida como la estrella de David. ¿Sí? Merkabah es la estructura geométrica que permite que el centro gire y observe todo lo que hay a su alrededor. Cuando esta célula empieza a girar, esta estructura de acá, voy a usar otro color, esta estructura de acá empieza a generar un torbellino en el centro. ¿Por qué? Porque a fuerza positiva y a fuerza negativa, viento caliente, viento frío, se genera un tornado, un huracán. Ustedes habrán conocido algunos huracanes, ¿no? Entonces el positivo y el negativo genera un torbellino que hace que el ser se exprese. La única forma en que el ser se expresa es cuando las cosas se mueven, si no se enferma. ¿Sí? Entonces se tiene que mover el ser. Y el ser se expresa ¿en qué? En 7 aspectos o en 9 aspectos, dependiendo cómo queramos ver la dimensión. 7 aspectos de nuestro mundo físico, los 7 chakras. Pero hay 2 más, uno fuera y otro fuera, arriba y abajo. Eso es pasar de una octava superior o una octava inferior de conciencia. ¿Sí? Por eso hay 9 chakras en realidad, pero dentro del cuerpo tenemos 7. 7 que muestran nuestra realidad, uno superior que nos lleva a una octava superior de conciencia y uno inferior que nos lleva a la octava inferior de conciencia. Octava inferior de conciencia no es involución. Eso es otra clave fundamental a entender. No involucionamos cuando vamos para abajo. Solo vemos un aspecto diferente. Es decir, cuando subo una octava de conciencia, lo que hago es conectarme con mi yo superior. Escucho a mis maestros, guías. Estoy en el plano etérico, veo geometrías, veo la divinidad. Cuando bajo una octava superior de conciencia, entiendo a los animales, me conecto con las plantas, entro a la red planetaria. ¿Sí? Y cuando hago las dos, significa que me integré en el centro y puedo decir yo soy. Por eso el proyecto se llama Yo Soy. Porque la intención es unir todo.
absolutamente todos los puntos de vista. ¿Está? Entonces, Matías, sí, eso tiene que ver ahora con lo que hiciste a nivel planetario de todos los chakras, y ahora vas por los 72. exacto. Y después irás por los 144. Sí. Oh my God. En el año 2012, lo que hice con el camino Harwitun fue hacer esto. ¿Sí? Es decir, pasé por los chakras de los 7 continentes, ¿sí? Avisándole a los puntos de vista que estábamos listos para encender la red. La red son 72 puntos que se expresan hacia abajo y hacia arriba, como esto. Hacia abajo y hacia arriba. ¿Sí? Esos dos puntos de vista son 72 y 72. Entonces, para abajo son 72, para arriba 72. Cada uno de ellos es un toroide, por eso es para arriba y para abajo. ¿Está? Entonces, los 144 se van a tocar sí o sí cuando se vaya a 72 puntos nada más, porque es el positivo y el negativo de cada uno, el externo y el interno. Esto es lo que se hace, es activar la flor de la vida en el planeta Tierra. En el 2012 tocamos los puntos, que son los 7 continentes, y le avisamos a los chakras de la Tierra: estén listos porque vamos a hacerlo. ¿Pero de qué forma se hace? Se hace a través de el filius, ¿sí? El hijo. Se utiliza la red de la madre tierra, para restablecer el patrón del padre aquí, pero la única forma de hacerlo es a través de conectar los hilos, es decir, que sus hijos muevan y se conecten por todo el planeta, generando la red. Nosotros también tenemos esa red interna, se llama neuronas, sistema neuronal. El sistema nervioso del planeta también funciona así. Son todas las neuronas que conectan los diferentes puntos de vista del universo, y si no hay conexión, que en biología se llama sinapsis, ¿sí? No funciona nada. Por eso no puede una sola persona hacer esto, sino que tienen que ser miles de personas, no 144 personas que salven al mundo, sino personas que pueden ser 3 o 1 millón de personas que vibren el 144, que es la vibración de todo esto. Es decir, una canción que resuena en esta vibración, que está alineada en esa frecuencia. Eso es lo que hay que hacer. Para eso nos tenemos que preparar todos en vibrar en esta sintonía. Esa es la gran tarea que tenemos. Por eso la música va a ser fundamental en todo el camino de la construcción de la red planetaria. Vamos a esta simple alineación. ¿A qué llegamos con esto? Fíjense que este es el ADN que está dentro de la célula. Tenemos acá una célula construida por patrones geométricos, por patrones electromagnéticos, pero todo el desarrollo del espíritu, buscando autoconocerse, saber quién es, creó una herramienta fundamental. Esa herramienta fundamental se llama evolución. Y la evolución tiene una herramienta, un método específico para hacer que el universo se autorreconozca, se conozca, que se llama biología. Entonces, el universo es una idea, es un pensamiento, es un sueño constante, pero que necesita inevitablemente de la biología evolutiva para poder autoconocerse, ponerse límites, observarse a sí mismo. ¿Sí? Vamos hasta ahí. Entonces, por eso nosotros, como cuerpos humanos, somos importantes, porque físicamente estamos viviendo el resultado de lo que tenemos que hacer como espíritus. Esa frase, ¿no? De somos espíritus viviendo una experiencia humana, no al revés. ¿Está? Entonces, la humanidad, para resumir en este aspecto, la humanidad es una necesidad biológica, evolutiva, de un ser más grande, que llamamos planeta Tierra,
Y ese ser más grande, que llamamos planeta Tierra, está pensando en sí mismo. Y como está pensando, está desarrollando neuronas capaces de pensar por sí mismas. Y eso somos nosotros. La Tierra es un ser que está evolucionando y aprendiendo a pensar en sí mismo. Y la necesidad de poder autopensarse, de poder saber quién es, le llevó a buscar una herramienta biológica que sea capaz de también pensarse a sí mismo. Y esto hizo que surja la humanidad. La humanidad es el resultado evolutivo, biológico, de que la Tierra está preguntándose ¿quién soy? ¿Sí? Somos fractales de la Tierra. Exacto. Nosotros siempre estuvimos acá. Alguien vino y depositó un poquito de afuera acá, pero como el universo todo es uno, en realidad todo está bien. Pero nosotros surgimos de acá, nosotros somos la Tierra. Entonces, como dije acá, como la geometría creó a la Tierra a partir del fractal, todo lo que está dentro y fuera y encima de la Tierra también es un fractal de la Tierra. Por eso hay 7 continentes, nosotros tenemos 7 chakras, ¿sí? Tenemos la sangre en el cuerpo, que son los océanos. Todos los 2 polos son, ¿sí?, nuestros 2 puntos de vista. Entonces, nosotros somos un fractal de la Tierra. Cualquier cambio que hagamos en nosotros, lo estamos haciendo a la Tierra. Pero como neuronas, fíjense que hay gente que me ha dicho, sabiendo esto, ¿para qué hay que viajar y activar los puntos de la Tierra si lo puedo hacer desde mi casa? ¿No? Eso lo podría hacer si estuviera en la 7ª dimensión. Si mi conciencia es de 7ª dimensión, me puedo sentar en el baño, donde uno más se concentra, ¿sí? Me puedo sentar en el baño y ahí tomar plena noción de todas las dimensiones y activar todo el planeta, ¿sí? Si estoy en 7ª dimensión, porque estoy en el centro de todo. Pero si estoy en 3ª dimensión, tratando de transformar, que es mi papel, que es en 6ª dimensión, a través de la geometría, me tengo que mover por todos los puntos. Si no me muevo, no funciona nada, porque yo soy esos puntos también. No voy a activar puntos de algo externo, porque eso externo es propio, ¿sí? Es lo mismo que decirle a las células rojas o células blancas de nuestro cuerpo, miren, no hace falta que salgan del corazón, porque si están en el corazón, se van a conectar con el máximo amor incondicional. Entonces, ¿para qué tienen que ir hasta el intestino? ¿No? ¿O para qué ir hasta las piernas si total todo está acá? Eso se llama infarto. ¿Sí? Entonces, nos podemos morir si nos detenemos, si pasa algo así. ¿Sí? Las neuronas, si dejan de funcionar, también se apaga el cerebro, estado vegetativo. Entonces, ¿por qué hay que moverse? Porque la biología se mueve, porque todo nuestro alrededor está en constante movimiento. Es una clave universal. Sí. Para ese cambio es necesario que cambie el ADN. Para ese cambio tiene que cambiar el ADN. Y ahí iba algo que me olvidé que iba a explicar. Gracias. Tenemos una trinidad para cambiar siempre, ¿sí? Una trinidad sutil y una trinidad densa. Hay 3 herramientas para cambiar nuestro ADN y 3 herramientas para cambiar nuestra conciencia espiritual. La densa tiene que ver con modificar, en primer lugar, si empezamos del más denso hacia lo más sutil, es modificar lo que comemos, ¿sí? Porque lo que comemos está acá en la base de abajo de todo, lo que procesan los intestinos, el estómago, que se vuelve sangre, termina siendo de nuestras células. Entonces todo lo que yo consumo soy yo. Si tomo mucho café, parte de mí va a ser café, ¿sí? Si como mucho azúcar, parte de mí va a ser azúcar. Entonces, si como más verduras,
parte de mí va a ser más verduras. Con lo cual, por lo tanto, voy a tener la capacidad de hacer fotosíntesis. Por lo tanto, voy a canalizar luz. ¿Se entiende? Entonces, es algo lógico, no es solo por no matar animales. Si uno quiere canalizar luz, lo más natural es que tenga que empezar a consumir vegetales que están acostumbrados a hacer eso. Y sus células se van a convertir en mis células y le van a decir a mis células cómo canalizar. ¿Se entiende? Sí. Entonces, si yo consumo más carne, las células del animal le enseñan a mis células a tener miedo, le enseñan a mis células a estar confuso, le enseñan a mis células a correr si me pasa algo. También es bueno, porque en un mundo como este que es caótico tengo que saber correr, ¿no? Tengo que saber sobrevivir. Entonces, está bien comer carne también, ¿sí? Pero como estamos en un proceso de iluminación planetaria, es mejor comer más vegetales, frutas, verduras, semillas, porque eso me prepara y me ayuda a conectarme con la luz que va a tener el planeta, ¿sí? Es decir, a pasar a una escala superior de conciencia, a una octava superior, ¿sí? ¿Cómo me tengo que alimentar correctamente? Tengo que pensar que todas las ondas de frecuencia, dentro de un mundo físico y cristalino como es este, se manifiesta a través de energía. Y esa energía la vemos en colores, como el arco iris. El arco iris es la muestra de que el cristal de agua, que también tiene esta forma, el cristal de agua tiene forma hexagonal, por eso los copos de nieve tienen forma hexagonal, ¿sí? Como el agua tiene esta forma, cuando la luz atraviesa este patrón, aparece que 7 colores. ¿Entienden? ¿Sí? Por eso cuando llueve y pasa la luz, aparece el arco iris. Nosotros igual, somos un Merkaba que tiene 7 estructuras y cuando la luz nos atraviesa, se iluminan 7 colores, que llamamos chakras. Somos un arco iris con patas, ¿sí? Rojo, naranja, amarillo, verde, azul, índigo, violeta. Esta estructura que implica que en cada nivel va a resonar en mi cuerpo físico una vibración específica que tiene un color específico. Por lo tanto, para alimentar mejor a mi cuerpo, tengo que comer casi siempre cosas mezcladas con los 7 colores. Entonces, lo que coma de color rojo le va a ayudar al chakra base. Lo que coma, incluso tiene la misma forma. Fíjense las cerezas. ¿Sí? Son como 2 huevos colgando. O los ovarios. Los ovarios. ¿Sí? Entonces, fíjense en las formas de las verduras, de las frutas, de las semillas, y les va a dar la indicación de qué color, a qué chakra les va a servir, ¿sí? Y cómo alimentarse mejor. La naturaleza creó un patrón similar para cada cosa para que no nos confundamos, ¿no? Ese es el primero. El segundo, la respiración, ¿sí? Físicamente, la respiración lo vamos a practicar más hacia el final, porque vamos a cantar todos, ¿sí? Entonces, aunque canten mal, vamos a cantar. Y lo vamos a hacer la respiración desde acá, no desde acá, ¿sí? Nosotros, es la respiración del bebé. No, vieron que el bebé respira con todo el cuerpo, ¿qué hacen? Así, con todo el cuerpo. Nosotros terminamos respirando con esto, porque estamos tan estresados que no dejamos que el oxígeno llegue hasta abajo de todo, ya tenemos que hacerlo rápido. Entonces, llenamos hasta acá, pero hay que llenar hasta acá, ¿sí? Entonces, cuando hago esto, es la profunda respiración de 9, hasta llegar a que mientras estoy inspirando, pueda llegar a contar hasta 9. Mientras retengo, cuento hasta 9. Mientras exhalo, cuento hasta 9. ¿Sí? Si logro hacer eso, no es difícil, pero es simplemente concentrarse en la respiración. Ahora no lo intenten hacer porque se van a hiperventilar. Entonces, y se pueden llegar a marear también. Sí. En alguna oportunidad, cuando te entrevistaron, dijiste esas 3 resúmenes que era Alimentación, respiración y sonrisa.
Risa. No sonrisa. La sonrisa puede ser un poco falso también. Porque es como, está todo bien. ¿Sí? Tengo que. Es la risa, ¿sí? La tercera. Exacto. Y cuando hablas de semilla, ¿es porque tiene energía de fuego o algo así? Claro, tienen toda la luz, todo el potencial del sol, lo tienen en lo más ínfimo de la creación. Entonces, cuando yo consumo eso, la energía de todo el sol y de todo el árbol hace en mi interior. Por eso la semilla es importante. La semilla también tiene el patrón de ser uno, que se divide en dos, que se llaman cotiledones, y sale el primer brote, que es el 3, y se divide otra vez en dos, generando el 5, ¿sí? Y todo el patrón universal también está, y después la ramificación y el fruto, por eso el árbol es lo mejor, la semilla de la vida. Aquí va con esto. Las 3. Entonces, respiración, que es fundamental para reoxigenar la sangre, que es la que lleva la información de lo que comí. Entonces, cuando respiro, solo por la nariz, hay respiraciones por la boca, pero la boca es para comer, ¿sí? O para hablar. La boca está para sacar el aire, no para introducirlo, ¿sí? Con la nariz hago todo el circuito, inhalo y exhalo, no. Tratar siempre que sea por la nariz, puede ser por la boca en algunos casos, pero siempre por la nariz, que es lo que fue diseñado para eso. Siempre por la nariz, inhalo, exhalo, retengo, ¿sí? Y voy sintiendo cómo el oxígeno llega a cada parte de mi cuerpo y lo vuelvo a sacar. Esto en momentos de estrés, en momentos de quiero matar a alguien, o en momentos de tranquilidad antes de irme a dormir, ¿sí? Reoxigena y permite que haya una distensión en todo el cuerpo para ver las cosas de un punto de vista diferente. Y la risa eleva la frecuencia, ¿sí? Eleva la vibración. Entonces esto me permite a mí elevar la vibración con fuerza, ¿sí? No la risa de burla, sino la risa de siempre estar haciendo algún chiste o gracia o lo que sea, pero tiene que ser divertido, tiene que ser de gozo, de disfrute, si no, no funciona. Si hago algo a través del sacrificio, estoy en una octava de conciencia muy densa, en la cual todo se da a partir del dolor y el sufrimiento. Que voy a hacer un inciso en esto. Dolor y sufrimiento no son cosas malas, son herramientas útiles para aquel que solo vive desde el cuerpo, ¿sí? Cuando una persona solo vive su realidad desde el cuerpo, es necesario el sufrimiento y el dolor, porque son dos mecanismos unidos al miedo. Vamos a ponerlo como tercero importante. Son tres mecanismos que nos ayudan a sobrevivir, ¿sí? Entonces, siempre que yo tenga miedo, tengo que recordar que es algo que viene de que mis células quieren seguir viviendo, ¿sí? Entonces, ¿por qué hace esto? Porque en la antigüedad, si yo me quedaba meditando así, venía un tigre con colmillo de sable y me comía. Básicamente funcionaba así, la naturaleza funciona así. Hoy es un empresario que viene y me come. Pero cuando uno o el gobierno con los impuestos, ¿no? O sea, siempre se va modificando, pero cuando sigo en la conciencia del cuerpo físico, sigo en esa misma conciencia, lo que sucede es que utilizo la herramienta del miedo para seguir vivo. Y el sufrimiento es el mecanismo que me dice, ya pasamos por esto, ¿sí? O sea, por acá no va. Entonces, ya lo sufriste, y el sufrimiento es el que le avisa a las células que eso no debe volver a pasar, ¿sí? Eso es lo que hace el sufrimiento. El miedo, la angustia, son todos mecanismos de supervivencia. Cuando paso al nivel álmico, pasa a ser emocional, ya no pasa a ser solamente el dolor y el sufrimiento, sino que pasa a ser la angustia, la tristeza, los pecados capitales, la pereza y esas cosas, ¿no? Pasan a ser todas las disonancias que hay a nivel álmico, ¿sí? Porque el alma también se puede confundir, se puede perder. Cuando llego al espíritu, ya no necesito más el sufrimiento, porque ya sé que todo es eterno y todo forma parte de un aprendizaje. El alma sabe que cuando me muera voy a volver a nacer,
entonces no le importa mucho el sufrimiento, pero sí la angustia, que va más allá de la vida. ¿Sí? La angustia puede seguir siendo vivida una vez muerto. El sufrimiento no, pero la angustia de haber sentido sufrimiento sí, porque le corresponde al alma. Entonces, cuando yo me conecto con el espíritu, me doy cuenta de que de que tomo conciencia de absolutamente toda la realidad y sé que el sufrimiento fue una herramienta, la angustia fue una herramienta, y por lo tanto no los necesito más. Pero eso no significa que no lo vaya a sentir nunca más, porque como estoy en un cuerpo físico, por más que yo aquí arriba haya dicho no lo necesito más, hay que informarle a las billones de células en mi cuerpo, sobre todo las que están en el hígado, en el riñón, en el intestino, hay que decirles, hey, todo está bien, una por una. Eso se llama meditación, hablar con el cuerpo, no irse afuera, sino traer lo que está afuera hacia el cuerpo. Decirle a cada órgano, ya no necesito más esto, está todo bien, acariciarlo, cantarle, hablarle, comunicarse con el cuerpo. Sí. La depresión funciona más o menos así. Voy a borrar esto, porque está bien, quería ver algo antes. La depresión es un mecanismo natural, inevitable en todos los seres vivos, porque el universo funciona por ondas de frecuencia. ¿Sí? El universo es como un océano que está yendo siempre creando olas. ¿Sí? Una y otra vez va creando olas. Las ondas de frecuencia hacen un sonido dependiendo si son así o si son así. Este va a sonar ¿sí? Dependiendo de la cantidad de vibración que se genere. Este punto de acá abajo se llama depresión y este de acá arriba, felicidad. A nivel emocional lo vemos así: felicidad, depresión. Es como un valle al cual se cae. Ninguno de los dos son un estado constante. La felicidad no es un estado constante y la depresión no es un estado constante. Pero pueden durar mucho. ¿Sí? ¿Por qué? Porque depende. La depresión, que puede ser acá, que dura muchísimo más la depresión que acá y muchísimo más que acá. Acá no dura nada la depresión. Acá es como, ay, ¿por qué se ve así? Ah, pero sí, como al instante. ¿Sí? Esto es como muy rápido, al instante. Este de acá es wow, todo me está yendo bien, no tanto como yo pensaba, y tal vez no sé qué es lo que tengo que hacer porque las cosas no me salen bien. Ah, mira, sí me está yendo bien. Sí. Entonces, es como un poco más largo. Y acá es muy largo, porque es abajo. Entonces acá en este proceso puedo vivir una depresión larga, en el cual no entiendo nada, no sé por qué, bla, bla, puede pasar años, incluso. ¿Sí? Pero inevitablemente vuelvo arriba. Esto en la naturaleza se llama invierno. La depresión es un tiempo que todo el ser dice, necesito observarme a mí mismo, y en tanto yo no haga eso y solo esté pensando en lo bueno que fue estar acá y en lo mucho que me cuesta volver acá, no voy a salir de este proceso, porque la depresión es para sentirla, disfrutarla incluso, ¿sí? La depresión es un estado donde me tengo que ir para adentro, observar todo eso y decir, ¿por qué me pasa esto? ¿Qué siento? Y permitírtelo sentir. No creer que esto es lo bueno. Lo bueno es que haya esto. ¿Sí? Si uno llega acá, explota también. Se llama positivismo. Soy insoportable. ¿Sí? O sea,
todos esperamos que alguna vez se deprima. Esta persona. ¿Sí? Porque tampoco está bueno, porque es un desgaste constante de energía. ¿Sí? Entonces, es encontrar el equilibrio. Sí, así. ¿Cómo? Ah, el cáncer es una pérdida de por qué estaba haciendo eso. Entonces, mi cuerpo reacciona de la misma forma porque es un fractal. ¿Sí? Igual que la leucemia y todas las enfermedades, pero el cáncer específicamente es una pérdida de propósito. Siempre, todo. Todo, sí. El cáncer se autogenera y es parte de la sanación. El problema no es el cáncer, es lo que hizo que surja el cáncer años antes. ¿Sí? Una situación de desvalorización de la mujer, por ejemplo, durante muchos años en la vida, el no haber podido tener una casa, el no haber podido tener una vida, el haber sido maltratada por los hombres, le puede producir cáncer de útero o de mama. ¿Sí? Entonces, que hoy es generacional, digamos, el problema. La parte cardíaca que está involucrada, digamos, la sangre, es una negativa, digamos. Sí, la sangre, el conflicto de la sangre tiene que ver con los bienes, con los recursos generados. ¿Sí? Cuando yo tengo glucosa en sangre, exceso de glóbulos blancos o cualquier tipo de problemas en la sangre, tiene que ver con una desarmonía en los recursos, o un exceso de recursos, o una limitación de recursos, o una creencia de escasez también. Pero digamos, por ejemplo, está afectada la sangre, pero debido a un problema cardíaco negativo, o sea, el corazón, el corazón porque viene de otras generaciones, porque como dije antes, nosotros vivimos el pasado. O sea, lo que le está pasando a tu corazón, por ejemplo, por poner X, es el sufrimiento que tuvo un tatarabuelo de haber perdido todo y haber tenido que emigrar, por ejemplo, ¿no? Entonces se sintió que perdió todo, entonces tuvo un problema del corazón y por tanto de la sangre, anemia o lo que sea, ¿sí? Entonces, eso que pasa queda genéticamente grabado como un trauma generacional, porque es un trauma de la familia, no de una persona. ¿Y cuándo se Termina cuando yo internamente, a mi sangre y mi corazón, le hablo para atrás a mis ancestros y les digo, miren, yo ya lo logré, ya lo tengo, está todo bien, lo solucioné, no se preocupen, y por eso yo decido que aquí corto y libero esa tendencia a mis hijos, nietos, bisnietos. El problema no suele solucionarse en la persona, sino en las generaciones que vienen. ¿Sí? Pero si la persona logra transformar eso que bloqueó durante mucho tiempo. ¿Sí? Sí. El diabetes generacional, esto se está convirtiendo en biodecodificación, algo de lo que yo no hablo, pero bueno. En biodecodificación, el diabetes generacional normalmente, como en esencia, digamos, después hay que analizar cada caso, pero tiene que ver con la falta o exceso de cariño, ¿no? O sea, todo lo que tenga que ver con la falta de azúcar en sangre, glucosa, tiene que ver con la dulzura que yo he recibido o no he recibido generacionalmente. Entonces tengo que trabajar sobre eso. No sobre la diabetes, tengo que trabajar sobre el cariño que el páncreas dejó de recibir. ¿Sí? El páncreas representa la letra YIR, que es el yo soy. O sea, yo dejé de recibir algo y por lo tanto yo no lo puedo entregar. Y como no lo puedo entregar, el páncreas deja de producir lo que antes me entregaba, que era glucosa. ¿Entiendes? Algo así. Sí. ¿Es tan liberador el sufrimiento como la risa? Las dos, sí. Porque el sufrimiento y la descarga de tensión energética produce una reacción de conciencia
cuando sucede un golpe inesperado, un sufrimiento inesperado. También libera de descargas de un montón de tiempo acumulando algo que de repente se convierte en un dolor y sufrimiento. Entonces, las dos por igual. Una es la densidad, la otra es de lo sutil. Pero más o menos lo mismo. ¿Pero qué sucede cuando el sufrimiento se prolonga por demasiado tiempo? ¿O Esto. se enferma con eso? Sí, cuando uno se queda en esto, se llama inconsciencia, ¿sí? O conciencia por encima, ¿sí? La inconsciencia no es ser ignorante. La inconsciencia es no darme cuenta de por qué, ¿sí? ¿Por qué pasa? ¿Por qué soy? ¿Por qué seré? Eso es lo que es la inconsciencia. La conciencia es entender, y aún así me vaya a morir, lo que estoy haciendo es liberando a todos los que vienen después, porque le puse conciencia al proceso. Para el alma y el espíritu, la muerte no es algo inevitable. O sea, en el cuerpo físico todos nos vamos a morir. O sea que